Nos agrada saludarles una vez más. El título de nuestro tema en esta noche, Apocalipsis dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Pero vamos también a ver, según el tema de ayer, Cristo logró una victoria arrasadora. Nuevamente Miguel le gana a Lucifer. Miguel siempre vence al dragón. Lucifer no le ha ganado ni una sola a Miguel, o sea, a Jesús. Sin embargo, existe el peligro y el riesgo de que Lucifer le gane una a Cristo. Y Cristo no quede invicto. Invicto significa no perdió ninguna. A mí me gusta mucho el himno número 20 de nuestro himnario. Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto. ¿Cómo vuelve de la guerra? Invicto. Démosle todos loor. Cristo regresó al cielo victorioso. 3 días en la tumba, al tercer día se levantó, resucitó, victorioso, glorioso. 40 días después de estar aquí con sus discípulos y sus apóstoles, ascendió en su nube al tercer cielo. Allá fue recibido, según Daniel capítulo 7, dice, miraba yo en las visiones de la noche y aquí sobre las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le hicieron acercarse delante del anciano de días, y le fue dado dominio, gloria, reino y majestad. ¿Por qué? ¿Por qué le fue dado nuevamente eso en el tercer cielo? Porque él se había despojado a sí mismo, había tomado forma de siervo, se había hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora regresaba a su hogar celestial. Miríadas y millares de ángeles lo acompañaron en la nube. Amén. Lucifer fue derrotado y fue visto en vivo y en directo por todo el universo, de lo que era capaz el querubín rebelde. Por eso decíamos en el tema de ayer, en Colosenses 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, esta derrota que el dragón sufrió y que de ahí en adelante no lo recibieron más en el tercer cielo, y fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ya no lo dejaron entrar más allá, se vino con gran ira para la tierra. Y entonces encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis, en sus Biblias, versículo 17. ¿Qué ocurrió? Después de que el dragón fue derrotado en la cruz, en la tumba, Jesús rompió el sello romano que ataba aquella roca sobre la tumba. Guardias fueron puestos para no dejar que el muerto se escapara. Y el muerto resucitó y se escapó igual. La guarnición romana no fue suficiente para detener al invicto y glorioso Jesús, vencedor de la muerte y de la tumba. Entonces el resultado de esta derrota para Satanás, Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Qué fue lo que le dio? Mucha rabia. Se llenó de rabia. Se llenó de ira. ¿Y qué hizo? Y se fue a hacer guerra contra la mujer. En el lenguaje profético, mujer representa la iglesia. En el lenguaje profético, ¿qué representa? Mujer, iglesia. Así que el dragón se llenó de ira contra la iglesia, contra la mujer, y se fue a hacer guerra. A partir de este momento, Satanás comenzó una guerra, pero ya no contra Cristo, porque Cristo está ahora mismo sentado ¿dónde? Regresó al tercer cielo, allá no lo dejan entrar a él, así que ya no le puedo hacer nada a Cristo. Pero aquí tengo a Andrea, a Jimmy, a Alberto, a cada uno de ellos. Él los salvó en la cruz, pero todavía no se los ha llevado. A ellos los tengo aquí a mi alcance.
Así que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. Y dice, ¿qué características tiene la iglesia de Cristo? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el dragón se fue a hacer guerra. ¿Contra quiénes? Contra el resto de la descendencia de la iglesia, los cristianos de cada una de las épocas. Y dice, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, él se fue a hacer esa guerra. La primera profecía que encontramos en Apocalipsis, la encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Se llama la profecía de las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 épocas, 7 periodos de la historia de la iglesia cristiana desde el momento en que Jesús ascendió al cielo. ¿Cuándo Jesús ascendió al cielo? Según nuestro calendario actual, el calendario gregoriano, que es el que nos rige a nosotros, Jesús murió en el año 31. Resucitó al tercer día, seguía siendo el año 31. Y luego estuvo 40 días aquí en la tierra y seguía siendo el año 31. Y ascendió al cielo en el año 31. Desde el momento en que Jesús se fue en la nube, según está registrado en Hechos 1, 9 al 11, hasta el día en que Jesús regrese por segunda vez sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, entre el momento en que Él se fue y el momento en que Él regresará, nuestro Dios nos ilustra la historia de la iglesia cristiana en 7 periodos, 7 épocas. Y esas 7 épocas, en cada una de esas 7 épocas, Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Un grupo a veces pequeño, a veces más grande, pero en cada época siempre ha habido quien ha levantado en alto la luz de la verdad. Aún en la Edad Media, lo que se llamó el oscurantismo medieval, Dios tuvo un remanente, un pueblo. Y en cada una de las épocas ha habido grupos de personas que viviendo entre este año y este año se mantuvieron fieles a la verdad de la Biblia. Y estamos viviendo la última. Hoy estamos aquí, hoy estamos en la iglesia de la Odisea. Usted y yo pertenecemos a ese 7º grupo. Por eso el tema de ayer se titulaba Los 7 ejércitos de Dios. No se los alcancé a decir. Alguien pudo haber dicho ayer, ¿y dónde están los 7 ejércitos de Dios? No alcancé a llegar a esa parte. Pero como cada tema es continuado, ahí están esas 7 épocas. Y vamos a estudiar de una manera breve, entre hoy y mañana, cada una de estas 7 épocas. Pero antes de entrar de lleno en las 7 épocas, la Biblia registra que antes de irse Jesús de esta tierra, hubo 2 personas que se refirieron a su reino. 2 personas que se refirieron a su reino. Muchas veces Jesús mismo hizo referencia a su reino. Él dijo muchas parábolas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía 2 hijos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía un campo y salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a una red. El reino de los cielos es semejante a una semilla. Y dio muchas parábolas, pero él se refería a su reino. Es más, delante del procurador romano Poncio Pilato, Jesús le dijo, atado delante del gobernador romano, le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores, ¿y quiénes son sus seguidores? Las huestes angélicas. Allá estaban los querubines comandando escuadrones gigantescos de ángeles y serafines. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de aquí. Así que Jesús mismo se refirió muchas veces a su reino, pero hubo 2 personas, aparte de Jesús, que le hablaron a él sobre su reino. Uno de ellos, el ladrón de la cruz. Jesús está en la cruz, crucificado. A los 2 lados hay 2 ladrones, el uno malo y el otro también malo. Los 2 eran malos, por eso eran ladrones. Y
Uno de ellos, el que se arrepiente antes de morir y le decide entregar su corazón a Jesús, aún antes de morir, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón le está pronunciando esas palabras aquí, año 31. No le está diciendo: Señor, bájate de la cruz y sálvame, no me quiero morir, no me quiero morir. No, no le dijo eso. Ni siquiera le dijo: Señor, tú dijiste que ibas a resucitar, acuérdate de mí, no me dejes en la tumba. O sea, le está pidiendo algo que debe suceder al tercer día. Pero el ladrón no le está pidiendo algo para el tercer día. Le está diciendo, aquí, muriendo el año 31, acuérdate de mí, ¿cuándo? Cuando vengas en tu reino. ¿Y cuándo era eso? Miren, el ladrón le está pidiendo aquí algo que va a suceder aquí. Yo llamo a ese ladrón el ladrón adventista. ¿Cómo se llaman las personas que creen en el advenimiento? Y este ladrón tan malo que era, nosotros a la verdad merecemos lo que nos está pasando porque nuestros actos son malos. Él reconocía que merecía la crucifixión. Él reconocía que era pecador, que era malo y que era ladrón y que merecía la crucifixión. Pero este justo ningún mal ha hecho, le dijo al otro ladrón. Y luego le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Este ladrón sabía lo mismo que tú y yo. Pero me llama la atención que sabiendo eso siguió siendo ¿qué? Ladrón. Qué tristeza que a veces lo que sabemos, podemos saber muchas cosas, no es lo que sabes, sino lo que. Y este ladrón sabía todo eso y siguió siendo ¿qué? Ladrón. Mal testimonio, ¿cierto? Pero creía en la segunda venida. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dijo: ahora es que estás asustado, ¿no? Ahora es que vas a pedir. No, Jesús amorosamente vio la sinceridad de su corazón, que aunque estaba en los últimos minutos de su vida, lo aceptó y le hizo una promesa maravillosa. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Y dónde queda el paraíso? Tercer cielo. ¿Se acuerdan de Pablo? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, fue llevado hasta el tercer cielo y fue llevado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Así que miren ustedes cómo ya vamos entendiendo el lenguaje de la Biblia. Amén. Así que el ladrón hizo referencia al reino de Jesús. Y la segunda persona que encontramos en la Biblia que hizo referencia a su reino, por favor síganme con sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Jesús está en el monte de los olivos, listo para irse. La nube que está ahí, él sabe que no es una nube cualquiera, es el vehículo lleno de ángeles que lo va a transportar en un veloz viaje, cruzando los cielos hasta el mar de vidrio, donde lo está esperando su padre para decirle: hijo, siéntate a mi diestra. Ahora el gran príncipe volverá a estar al lado de su padre, el gran rey, y será coronado rey de reyes y señor de señores. Pero antes de irse está en el monte de los olivos, dando la despedida. Y estando allí, mire la pregunta que le hacen a él: ¿qué año es? ¿Año? Eso está pasando aquí, año 31. Dice, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿En quiénes estaban pensando ellos? En Israel. Señor, ¿seremos los campeones del mundo? Señor, tu pueblo al fin verá la gloria como en los tiempos de Salomón y de David. Todos los pueblos nos temerán. Señor, nos darás el trono. Señor, el reino nos lo vas a entregar en las manos otra vez para que nos respeten. Nota que la pregunta de ellos es una pregunta del reino de Dios, pero que si se lo va a dar a ellos. Pero Jesús sabía en ese momento que más allá del horizonte del mar había un continente que ni siquiera sabían que existía. Se llamaba ¿cómo? No se llamaba todavía, le pusieron América. Pero el Señor sabía que allá en América
vives tú, y que tú nacerías, y que tú amarías a Dios. Y él tiene pensado que el reino no es solo restaurárselo a Israel, sino al hombre, a la humanidad, a sus hijos de la tierra, a la descendencia de Adán, a todos los que crean en su nombre, les dará potestad de ser hechos hijos de Dios. Sean costeños, llaneros, americanos, argentinos, europeos, de donde sea. Amén. Pero la pregunta de ellos es: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y la respuesta de Jesús, versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber. Como quien dice, esa pregunta, esa respuesta no es para ustedes. ¿Los dejó? ¿No les contestó? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel del reino a Israel en este tiempo? Le están preguntando por el futuro. Señor, el futuro, tú te vas, y el futuro, Señor, ¿cómo va a ser? ¿Restaurarás el reino? ¿Nos dejas así como en ascuas? Y Jesús le dice: no os toca a vosotros, los que viven en el año 31, saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí está en versículo 7. En pocas palabras, Jesús le dice: ¿sabe qué? No sé. No sé. La información que ustedes me están pidiendo solo la tiene en su sola potestad. ¿Quién? Mi Padre. Y yo apenas voy para allá. No he llegado. Todavía estoy aquí en la tierra. No he ido a mi Padre. Ahora que vaya, vamos a ver. Pero ahorita mismo la información la tiene ¿quién solamente? Mi Padre. Además, eso no le toca a ustedes saberlos. Y a este grupo lo dejó con la incógnita. No era una información para ellos. No les toca a ustedes saberlo. Y se quedaron con la pregunta. Entonces, Jesús asciende, ¿verdad? Jesús asciende, da una instrucción: recibiréis poder, vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros, y seréis llenos de poder, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Van a ir por allá a otro continente a llevar este evangelio, para que todos sepan que Dios no es justicia o amor, que todo el mundo sepa que Dios es justicia y amor. Lleven el evangelio, que la gente sepa que su vida vale mucho, que fueron comprados por un gran precio. Díganle a todo el mundo que su vida vale la vida de un Dios. Díganle a todo el mundo que Cristo vino, los quitó a ellos y se puso Él, y Él murió por ellos. Díganle que sus pecados han sido perdonados. Vayan y díganle a todo el mundo que Cristo los ha salvado y que les voy a preparar lugar. Esa información no es solo para ustedes. Vayan a trabajar. Y Él se fue a hacer lo suyo y dijo: ahora vayan ustedes. Pero solos no pueden ir. Les voy a enviar el Espíritu Santo. Es menester, ¿verdad?, que lleven al Espíritu Santo. Que si el Espíritu Santo no va, ustedes no pueden hacerlo. Y déjenme decirles, en lo personal, antes de subir a la plataforma, siempre que voy a predicar, yo siempre le pido a Dios que no me deje estar aquí solo. Señor, no quiero estar en esa plataforma solo. Sube conmigo. Señor, párate en esa plataforma y diles las cosas como solo tú las sabes decir. Porque palabras humanas son poca cosa para expresar tanta grandeza tuya. Por favor, hazlo tú mismo. Te presto mi boca. Yo me paro ahí, pero habla tú, Señor. Y nunca me paro aquí sin la seguridad de que Él va a estar aquí. Amén. Y Él lo dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Así que, pero ahora yo le hago una preguntita. Jesús quiere que todo el mundo sepa: vayan, seanme testigos, lleven esto a todo el mundo. ¿Satanás quiere que todo el mundo sepa eso? ¿Ustedes qué dicen? No, que no se enteren. Ya no pude impedir que murieran en la cruz, ya los compró, ahora son de Él. Pero que no se enteren, que no sepan que ahora son del cielo, que sigan creyendo que son míos, que sigan creyendo que la muerte es lo más seguro que tienen en esta vida, que no sepan de la resurrección, que no crean en la salvación, que ni siquiera se enteren que Cristo viene. Así que Satanás va a tratar en una guerra
al resto de la descendencia de ella a impedir que este remanente, estos 7 ejércitos de Dios, lleven el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, para que cuando Cristo venga encuentre un pueblo bien preparado. Amén. Y Jesús asciende, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos y se fue. Dice que los discípulos quedaron así con la vista, y entre tanto que él se iba, se ponía chiquitico, chiquitico, hasta que la nube los tapó, y ya la nube lo había tapado y ellos seguían mirando. De repente 2 ángeles, entre ellos allí en forma humana: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, eso está ahí en el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. ¿A cuál cielo? Al tercero. Así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así que está la promesa de que el que se fue, volverá. Viene a buscar lo que compró. Usted no compra algo y lo deja en el mostrador. ¿Está bien? Así que volverá por segunda vez. Ahora bien, ¿ellos al fin supieron lo del reino, si sería restaurado? No supieron. El Padre lo tiene en su sola potestad, ni siquiera el Hijo. Yo no sé. Cuando Jesús estuvo en esta tierra dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo, solo mi Padre. El Padre lo tiene en su sola potestad. Y los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron el Evangelio durante todos estos años. De repente, en el año 96, Juan, el último de los apóstoles vivos, fue condenado por el emperador romano a una isla prisión llamada Patmos. Y allá estaba Juan, ya entrado en años. Y allá estaba cumpliendo la condena de prisión en una isla prisión. Y en el año 96 viene Jesús. Juan tiene 65 años de no ver a Jesús. ¿Qué pasa cuando tú dejas de ver a una persona por 65 años? Y cuando lo vuelves a ver, se parece. Se parece. Por eso es que ustedes encuentran a Juan en el Apocalipsis 1 diciendo: miré y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo que Juan, que fue el apóstol que más cerca estuvo de Jesús, estuvo en la Santa Cena, se le sentó al ladito, hasta recostó la cabeza en el pecho de Jesús? En la oración de los 3 que él llamó, ahí estaba Juan. En la crucifixión todos salieron corriendo, menos Juan, se quedó con la mamá de Jesús. Y estuvo ahí, vio todo lo de la crucifixión, no tenía miedo. Juan, que estuvo tan cerquita de Jesús, casi no se le despegaba a Jesús. ¿Cómo es posible que no conozca a Jesús? Ay, él debería decir: miré y vi a Jesús de frente, es Jesús. No, él dice: miré y vi a uno semejante al Hijo del Hombre, pero lo vio muy cambiado. Es que cuando él lo vio aquí en la tierra, andaba con sandalias, túnica, un cordoncito aquí amarrado. Y ahora lo ve con vestido celestial, una ropa de lino que llegaba hasta los pies semejantes al bronce bruñido. Es que los zapatos que usan en el cielo son de un material que no lo hay en la tierra. Así que Juan mira y dice: esos zapatos son como el bronce bruñido. Su pecho un cinto de oro. Cuando Jesús en la tierra se vistió con algo de oro, pero ahora está en el cielo y es rey, así que regresa con su vestido celestial. Y Juan lo mira y dice: semejante al Hijo del Hombre. Amén. Pero miren lo que sucede ahora. Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. Dios le da a Juan el Apocalipsis en el año 96. Aquí. ¿Recuerdan que en el año 31 preguntaron por el futuro? Y él dijo: esa información no le toca a ustedes. Eso no es para ustedes. Esa información la tiene mi Padre en su sola potestad. Pero en el año 96 Jesús viene y le dice a Juan, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Aquí querían que Jesucristo les revelara algo y Jesús dijo: no sé.
Esa información la tiene mi Padre en su sola potestad. Pero en el año 96 Jesús viene y dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Y por qué Dios se la dio? Porque el Padre aquí no se la había dado. El Padre la tenía en su sola potestad. Pero en el año 96 el Padre dice, hijo, toma esta información es valiosa, llévasela a ellos a la tierra. Revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora miren qué es el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis se ha especulado mucho sobre esa palabra. Se le ha dado un tinte de desastre. Apocalipsis es desastre, muerte, caos, miedo, terror. Cuando las Torres Gemelas se derrumbaron el 11 de septiembre del 2001, el Time de Nueva York, El Tiempo y El Espectador de Colombia publicaron al día siguiente una fotografía de página, de media página, en la primera página, las ruinas, y decía, el paisaje es apocalíptico. Así que siempre se trata de definir que Apocalipsis es algo desastroso, caos, muerte, destrucción. Sin embargo, la propia Biblia dice que Apocalipsis es revelación. ¿Qué es una revelación? Revelación es algo que estaba oculto y salió a la luz. Revelación, cuando tú tomas unas fotografías y terminas el rollo de fotografías, tú lo sacas de la cámara y es un tubito. No sabes qué hay ahí. No sabes si las fotos salieron bien. Entonces tú las llevas ¿a qué? A revelar. Ellos lo toman, van a un cuarto oscuro, hacen un proceso allí y luego salen a todo color y ahí te revelan quién te puso los dedos así. Ahí salen la fotografía. Uy, mire, me dañaron ahí el peinado. Te revelaron. Revelación es lo que sucede en las telenovelas el último día, el último capítulo. La verdad sale a la luz. Esos secretos que han tenido oculto durante 6 meses, 8 meses, año y medio. Y entonces el último día dicen, ella es tu verdadera madre. Ahí revelaron el secreto. Así que revelar es algo oculto que sale a la luz. Ellos querían saber, Señor, ¿restaurarás el reino? No le toca a ustedes saber eso. Y aquí dice, vamos a revelarles ahora sí. Y dan la revelación. Ahora vamos a hablar. Y Él da la revelación de todo ese futuro hasta la segunda venida. Inclusive después de la segunda venida, todo lo que va a suceder. Y lo reveló todo. Pero no solo para Israel, sino para ¿quiénes? Para todo el mundo. Amén. Ahora miren, la revelación de quién es. ¿De quién es la revelación? ¿De la iglesia adventista? No, la revelación es de Jesucristo. Él es el dueño. Nadie en la tierra es el dueño del Apocalipsis. Ninguna iglesia. Cuando nosotros venimos al frente a presentar el Apocalipsis, hermanos, esto no es mío. Algunos afuera me dicen, ay hermano, qué lindo, lo felicito. No, ¿y por qué me felicita? Esos versículos no son míos. ¿Esos versículos de quién son? Es del Señor. Yo solo les estoy trayendo la razón. Mire, el Señor Jesús le manda esto y esto y le manda a decir esto y esto, pero eso no es mío. Este maravilloso plan de salvación que hemos estado escuchando es del Señor. Y es maravilloso y es hermoso porque es de Él, no es del predicador. Así que la honra y la gloria es ¿para quién? Para el dueño del mensaje, para el Señor. Amén. La revelación es de Jesucristo. Ahora miren una cosa. El Padre la tenía en su sola potestad, pero aquí decide darla. Y noten que para que el Apocalipsis llegue a nosotros, se necesitó una cadena de elementos o de participación de muchas personas para que tú hoy lo tengas ahí en tus piernas abierto. La revelación es de Jesucristo.
Leamos nuevamente el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren la cadena. La revelación es de Jesucristo, pero ¿quién se la dio a Jesucristo? Dios. Dios se la dio a Jesucristo. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan se le dice: Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo. Así que mire cuántos tuvieron que intervenir para que el Apocalipsis llegue a nosotros. Dios se lo da a Jesucristo, Jesucristo a su ángel a Juan, Juan lo escribe y te lo mandó, y ahí tú lo tienes en las piernas. Pero ¿de qué sirve todo este trabajo y este proceso para que luego Satanás le diga a todo el mundo: no lea ese libro? El que lee ese libro se vuelve loco. ¿Han escuchado eso? No lo lea, ese libro el que lo lee se vuelve loco. Y hasta te dice: mira, por mi casa había un muchacho y él se metió en eso y andaba con la Biblia en el brazo. Mira, estás loco, tira piedra por allá. Y tú: sí, ese libro vuelve loco a la gente. Y Satanás mete terror, porque a Satanás no le conviene que la revelación de Jesucristo sobre ese futuro nos llegue a nosotros, porque es que en ese futuro Dios nos revela lo que Satanás, la guerra que Satanás haría en cada época contra cada uno de los 7 ejércitos de Dios que viviríamos en cada una de las épocas. Nosotros somos el 7º grupo. ¿Cómo es que Satanás está haciendo la guerra hoy contra el pueblo de Dios? A Satanás no le conviene que la gente se entere de eso, así que inventa diferentes maneras para que la gente no lo lea. Así que tú dices: ay no, yo no lo leo, porque el que lee eso se vuelve loco. Entonces, de nada sirvió que Dios se la diera a Jesucristo, Jesucristo a Juan, a su ángel a Juan. Juan lo escribe en una isla prisión para que tú lo tengas, y tú con el libro cerrado por allá porque te da miedo. Y Satanás muerto de la risa. No es así. Ahora bien, hemos titulado esta serie Apocalipsis, una carta de amor. En el Carmen de Bolívar, una vez una señora muy amiga me dijo en la calle: Alberto, ¿cuándo vas a tener conferencias de Apocalipsis? Yo le dije: no, todavía no tengo ninguna programada. ¿Me avisas? Pasaron 2 meses. Oye, Alberto, ¿qué hubo? ¿No has hecho conferencia? No, no hemos hecho conferencia. Bueno, ¿me avisas? 2 meses más. ¿Qué hubo? ¿Y las conferencias? No, no hemos hecho. Yo te aviso. Hasta que llegó el momento de unas conferencias de Apocalipsis. Así que le vi tanta insistencia que yo mismo le llevé la invitación a su casa. Dije: mira, vamos a tener este ciclo en la Casa de la Cultura. Comenzaron las conferencias y no la vi. Segundo día no la vi. Tercer día la vi por la calle. De pronto dije: pronto está viajando. Y la vi por la calle. Oye, ya comenzaron las conferencias. Ah, sí. Sí, yo voy. Ah, bueno. Cuarto día, quinto día, sexto día, nada. Me la volví a encontrar y le dije: oiga, ¿y qué pasó? Tanta insistencia por las conferencias. Y ya estamos casi llegando a la mitad y no ha sido. Y me dice: te voy a decir la verdad. Yo estoy esperando que pasen esos temas de miedo. Y cuando vengan los temas bonitos del amor, a esos voy a ir. Y a mí me sorprendió que ella me dijera que estaba esperando que pasaran los temas de miedo. O sea, ¿cuáles temas de miedo? Pero muchas personas tienen ese concepto. En Bucaramanga, vinimos desde la costa a dictar un ciclo en la iglesia de Sotomayor. Y yo estaba sacando unas transparencias, unas fotocopias en transparencia para proyectar. Y estoy en una librería, en una papelería, me estaban fotocopiando en unas transparencias. De repente un hombre al lado estaba también sacando unas fotocopias y de pronto yo veo que comienza como a mirar lo que yo estoy sacando. Yo estaba ahí organizándolas y poniéndolas, estaba primero. Y yo vi que él hacía así. Entonces me dijo: ¿eso es de Apocalipsis? Yo le dije: sí, señor. ¿Y tú por qué sacas eso? Yo le dije: lo que pasa es que he venido a la ciudad a dictar 2 semanas de conferencias aquí en tal parte, lo invito. Me dijo:
Y me queda viendo y me dice, dígame una cosa, ¿ustedes por qué se empeñan en aterrorizar a la gente? ¿Por qué le hablan a la gente del terror del Apocalipsis? Tan lindo que es el amor de Dios. Y ustedes desfiguran el carácter de amor de Dios, mostrando ese fuego y azufre y cuernos y bestias y lago de fuego de Apocalipsis. La conversación siguió y yo le dije, ¿sabe qué, amigo? La verdad es que yo no he visto el terror en el Apocalipsis por ningún lado. En Apocalipsis lo que veo es una carta de amor. ¿Cómo me vas a decir tú que el Apocalipsis es una carta de amor? Es un libro de terror. No. Así que en ese momento, tratando de explicarle a este amigo, José se llama, quedamos hasta siendo buenos amigos, le dije, mira José, el Apocalipsis es una carta de amor y te voy a explicar por qué. El dragón derrotado en la cruz se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la iglesia, contra el resto de la descendencia de ella. Todos los cristianos de todas las épocas, guerra a muerte, con mucho odio. ¿Se llenó de qué? De ira. La pregunta es, ¿Dios sería un Dios de amor si sabiendo eso no nos avisa? ¿Ustedes qué opinan? No nos dice nada, dice, ay no, para no asustarlo, mejor no le digamos nada, que el dragón va a volverlos nada ya. ¿No? ¿Sería un Dios de amor? Les voy a poner un ejemplo, disculpen el ejemplo que voy a poner. Imagínate que yo estoy aquí predicando y de pronto yo veo una bomba. Ahí hay una bomba. Y yo me doy cuenta que la bomba está ahí. Y entonces yo digo, si digo una bomba, cunde el pánico, la gente brinca, grita a unos pisoteados. No. Mejor no les voy a decir nada para que no entren en pánico. Y entonces yo le digo, ¿sabe qué? Voy a parar aquí, por favor, Jimmy, venga, ténganos un servicio de canto mientras, para que se coloquen de pie, descansen, ya vuelvo. Y dejo aquí a Jimmy dirigiendo un servicio de canto y me voy yo por allá. ¿Eso sería amor? No, sería de todo, irresponsabilidad de todo, pero no amor, ¿cierto? Dios ve el peligro. El dragón lleno de ira, guerra, va a atacar al pueblo de Dios. Y Dios no dice nada. ¿Eso sería un Dios de amor? Miren el versículo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Saben que este no es el único Apocalipsis que tiene la Biblia? En la Biblia hay muchos Apocalipsis, porque ¿qué es Apocalipsis? Revelación. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo sería el Apocalipsis en los tiempos de Noé? ¿Cómo sería el Apocalipsis en los tiempos de Noé? Dios decide, vamos a destruir la tierra, un gran diluvio, voy a acabar con todo, ¿cierto? Entonces Jesús, que es nuestro intercesor, dice, Padre, avisémosle a Noé, él es de los nuestros, ora todos los días, está en comunión conmigo, es obediente, avisémosle a Noé del diluvio. Y Dios dice, no le avisemos, porque después Noé se estresa. Noé se asusta. Imagínate que yo le diga a Noé que voy a arrasar con todo y que voy a hacer un cataclismo y voy a acabar con todo en la tierra. No podrá dormir, tendrá que tomar medicina para los nervios. El pobre Noé se va a asustar, se va a aterrorizar. ¿Eso sería un Dios de amor? No, no sería un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, así que Él va a mandar un diluvio y Él le manda un apocalipsis a Noé, una revelación. ¿Cómo diría el Apocalipsis en los tiempos de Noé? Diría, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo Noé las cosas que deben suceder pronto. ¿Dios le avisó a Noé lo que iba a suceder? Por amor. ¿Noé fue salvado? Sí, y toda su familia. Y hubieran sido salvados más si le hubieran creído a Noé. Imagínate el Apocalipsis en los tiempos de Lot. ¿Cómo diría el Apocalipsis en los tiempos de Lot? Dice Dios, vamos a destruir toda la llanura con fuego y azufre. Señor, allá está Lot. Lot es de los nuestros. Avisémosle. No le digamos nada a Lot porque Lot se enferma de los nervios. Se vuelve loco después si se pone a escuchar eso de fuego y no le digamos nada. ¿Sería un Dios de amor de no avisarle? No, le mandó el mensaje.
¿Cómo diría el Apocalipsis en los tiempos de Lot? Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a Lot las cosas que debían suceder pronto. Le avisaron, Lot alcanzó a salir de la ciudad y se salvó. ¿Eso es un Dios de amor? Y ustedes pueden encontrar en la Biblia muchos ejemplos donde el Señor avisa con anticipación, porque guerra avisada, ya ustedes saben, ¿verdad? Así que ese es el propósito de la revelación. Es decir, el Señor sabe lo que Satanás va a tratar de hacer en cada época y nos manda a avisar. El problema con el Apocalipsis es que algunas personas se ofenden con lo que él dice. ¿Sí o no? Hay personas que, no, a mí ese libro no me gusta porque claro, dice cosas que golpean. Y a veces a uno no le gusta. Y déjame decirte, cuando yo entré a la iglesia, cuando yo le entregué mi vida a Jesús, yo usaba unos zapatos de la moda. La plataforma era como de este alto, o sea, el pie era por acá arriba así. El tacón era como así, eran unas botas. Yo era flaco así. Y me compré esos zapatos y el blue jean era de bota campana que cubriera el zapato. Y uno caminaba así. Mi papá cuando me veía llegar decía, quítense, cuidado me pisas. Y usaba el cabello largo. Tenía 17 años. Y fuimos a la iglesia. Y mi papá peleaba conmigo para que yo me cortara el cabello. Me peleaba. Y yo iba a la peluquería y regresaba y mi papá decía, ¿ya te peluqueaste? Sí, te robaron la plata. Porque yo le decía al peluquero, poquito, poquito. La más por aquí, por poquito. Y yo seguía con mi cabello largo. Y así fui a la iglesia. Y así me entregué a Jesús. Recuerdo la primera vez que fuimos a la iglesia central de Barranquilla, me puse mi pinta y todos vamos a salir. Cuando están todos en la puerta esperándome, llego yo en jean y camiseta, una camiseta roja y mi jean y mis zapatos grandotes. Y mi papá dijo, ¿piensas ir a la iglesia así? Dije, sí. No, tú a la iglesia no vas así, es la casa de Dios. Ya vengo. Se entró al cuarto y sacó una corbata como de este ancho. Y yo le dije, yo no me pongo eso. No. ¿Qué a la iglesia y quién con corbata? Pues no. Al Señor le interesa mi corazón o mi ropa. Me voy así. Me bauticé. Y me bauticé en jean. Me quité las botas y me entré al bautisterio así en jean. Cuando salí, ese pantalón arrastraba. Reguero de agua por todos lados. Y comencé a estudiar la Biblia. Y mi papá peleaba conmigo por el cabello. Y un día yo solito estudiando la Biblia, ¡pum! Corintios, ¿no sabéis que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Y yo, ¿qué? Lo volví a leer. ¿No sabéis que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? En cambio a la mujer el cabello les es dado por velo. En todo caso, dice Pablo, si alguno insiste o algo así, las iglesias de Dios no tienen esa costumbre. Mejor dicho, me habló más claro, no canta un gallo. Y yo lo leía 3 veces. Me miré al espejo. Llevaba años peleando con mi papá. Pero ahora estaba Dios hablándome. Cerré la Biblia y me fui a la peluquería. Y me corté el cabello y regresé a la casa y mi papá dijo, ¿y este qué le pasó? Dije, no, pues que quise peluquearme. Se va a enterar por este video por qué me peluqueé. Entonces, a veces la Biblia nos dice cosas que no nos gustan. Y por eso algunas personas no quieren el Apocalipsis. Una vez iba un hombre en su carro por las carreteras, curvas así, iba a buena velocidad en su buen carro. Y de repente en una curva, no veía lo que venía al otro lado, y él va entrando a la curva, cuando le viene de regreso otro carro en el mismo carril de él, y se encuentran así, y el otro carro a duras penas sacó el zigzag y volvió a su carril y rozó así un poquito el espejo de él, y él volvió a entrar a la vía y por poco se estrellan y entró a la curva, pero él alcanzó a escuchar que el otro conductor le gritó algo, pero no, lo único que escuchó fue cerdo. Tras de que viene en su carril, casi lo saca a la vía,
Este hombre le dio tanta ira, sacó la cabeza por la ventana y le gritó, más cerdo será su... Y ya ustedes saben lo que le dijo. Pero inmediatamente vuelve a mirar al frente y está entrando a la curva cuando en plena mitad de la vía, un tremendo cerdo gordo echado en la vía. Y él, a duras penas, tiró el volante a la derecha, se salió de la vía y chocó contra una gran piedra y rompió el carro. El hombre, un poco aturdido, sale del carro y mira tremendo cerdo ahí echado, tranquilo, ni se inmutó. Y él se comienza a poner a pensar. Ve en el pavimento los neumáticos del otro carro cuando, por sacar el zigzag al cerdo, se metió al carril de él. Y entonces él comienza a pensar y dice, ¿el otro conductor me gritó cerdo? ¿O me gritó fue cuidado con el cerdo? Y cayó en la conclusión, me estaba avisando para que yo no me estrellara. Y yo lo tomé como un ¿qué? Como un insulto. Y lo comencé a insultar a él. Y por estar insultándolo a él y no atendí su consejo, me estrellé por el cerdo. Me estaba avisando del cerdo. Queridos amigos, Dios nos va a avisar muchas cosas que van a pasar momento tras momento de la historia y especialmente en los tiempos finales, los que usted y yo estamos viviendo. Pero no te sorprendas si en alguna de esas revelaciones de Jesucristo que Dios le dio, te va a decir algunas cositas que tal vez no te van a gustar. Pero Él las manda a avisar. Algunos toman el Apocalipsis como algo que ofende, pero el Apocalipsis es una revelación de amor, es una carta de amor. ¿Nos está qué? Avisando. Amén. Y es interesante que una de las bienaventuranzas de la Biblia, como las que Jesús dijo en el Monte de los Olivos, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y así. Hay una bienaventuranza en Apocalipsis 1:3 y mire lo que el Señor dice aquí. Y esto nos deja bien claro que Apocalipsis no es un libro de terror, es una carta de amor. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee. Ese soy yo. Yo estoy leyendo el Apocalipsis. Bienaventurado significa dichoso, feliz el que lee. Yo estoy leyendo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esos son ustedes están ahorita escuchando. Entonces, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, ustedes. Y luego dice, y el que guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda. De nada nos sirve que nos lean, de nada nos sirve que nosotros escuchemos si no hacemos. Si el hombre del carro hubiera tomado lo del cerdo como un aviso, hubiera sido bienaventurado. No hubiera chocado, hubiera disminuido la velocidad, se asoma, ve el cerdo, pasa pasito a los lados y luego sigue su camino. Pero él no fue bienaventurado, él se sintió, fue insultado. Así que el Señor no quiere que tú te sientas insultado, Él quiere que tú te sientas feliz y dichoso por lo que Dios te va a avisar. Yo entendí un poco más de este texto cuando mi hija Elisa tenía 4 años. Laurita tenía 2. Vivíamos en Bucaramanga cuando salió la película Liberen a Willy. Y yo fui a una tienda de videos y vi la película y dije, para las niñas y para mí también. Así que la llevé a la casa y llegué feliz. Niña, mira lo que traje, liberen a Willy. Ay, papi, ponla. Así que ellas dos se sentaron en un cojín ahí a los pies del sofá. Yo puse la película y yo me senté en la butaca. Mi esposa no le gusta mucho la televisión, así que ella era un domingo, recuerdo, estaba cocinando. Y comenzamos allá a mirar Willy. Los que han visto esa película, hay una parte donde el niño está caminando junto al estanque donde está la ballena y de repente se asusta y corre, se resbala, cae, se golpea la cabeza y cae al estanque y se comienza a hundir, pierde el conocimiento y comienza a hundirse al fondo del estanque y la tremenda ballena de 12 toneladas nadando alrededor así. Cuando eso sucedió en la película, mi hija Elisa de 4 años saltó
se me subió encima, metió la cabeza aquí, me apretó y comenzó a gritar: papi, 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 se va a ahogar, papi, papi, se va a ahogar, papi, se lo va a comer la ballena, papi. Pero me apretaba que yo no me la podía quitar. Yo le decía: no, nena, es una película, pero mira, ahora va a ver lo que pasa. No, papi, papi, se va a ahogar. Eso miraba y volvía y enterraba la cabeza: se va a ahogar, el niñito se va a ahogar, papi, se lo va a comer la ballena, se va a comer. Bueno, la ballena toma al niño, lo saca, él luego reacciona, se hacen amigos, y ella ahí mirándose y limpiándose las lágrimas. Mi esposa sacó la cabeza por la cocina y dijo: ¿para qué traes esa película? Eso va a traumatizar a la niña, mírala tú solo. Y yo: no, amor, esto es para los niños. Así que ella luego poco a poco volvió y se sentó al cojín al lado de Laura, de 2 añitos, y seguimos viendo la película. Y de repente la sacan, la llevan en un contenedor, la van llevando por una carretera destapada y hay unos troncos a mitad de camino. Tratan de retroceder y el tráiler donde va la ballena se comienza a resbalar hacia un abismo y vuelve a saltar Elisa al hombro. Papi, se va a caer, se va a caer, se va a morir Willy, papi, se va a morir. Bueno, ustedes saben al final lo que sucede. La ballena salta y se va en el mar feliz. Mi esposa me regañó una vez: mira que la niña no va a poder dormir esta noche, ¿cómo es que tú le traes eso? Ahora bien, 2 semanas después, en TV Cable salió Liberen a Willy, en televisión. Y estaban Elisa y Laura, 4 y 2 años, y 2 amiguitos de ellas, Karen, de 6 años, y Jorge, de 7. 7, 6, 4 y 2. Y cuando mi esposa dijo: Alberto, van a dar Liberen a Willy, cámbiales el canal ahí disimuladamente para que la niña no se ponga a llorar. Así que yo fui: hola niños, ¿cómo están? Y cambié el canal. Y ellos no se dejaron. Papi, no la cambies, que van a dar Liberen a Willy, vamos a verla. No, nena, ya ustedes la vieron, vamos a ver otra cosa. No, papi, queremos verla. Así que los 4 me hicieron ahí un meeting. Se las puse y dije: me voy a sentar aquí a esperar que Elisa brinque. Entonces, los 4 niños ahí sentados en el cojín, en el suelo, y yo viendo la película. Llega el niño, ¡pam!, se cae al agua y se está ahogando. Y yo esperando que mi hija de 4 años salte, cuando de pronto le dice a los otros niños: Karen, Jorge, no vayan a llorar, ¿oyeron? Que al niño no le pasa nada, la ballena lo salva, él no se va a ahogar, ni la ballena se lo come. Ahora vas a ver, ella lo salva y se hacen amigos. No lloren. Y yo. Y en la segunda parte, donde también lloró la primera vez: no vayan a llorar, la ballena no se cae, el papá del niñito viene y lo ayuda y la ballena la llevan al mar y ella se escapa. No vayas a llorar, Jorge, no llores, Karen. Y cuando yo veía eso, recordé: bienaventurado el que lee, y los que oyen, y los que guardan. ¿Cuál fue la diferencia de la actitud de Elisa la primera vez que vio la película con la segunda vez? La primera vez ella sintió ¿qué? Miedo, angustia. ¿Gozaba la película? No la gozaba, estaba asustada, ¿cierto? La segunda vez, ¿cómo reaccionó? La segunda vez gozó la película, la disfrutó. ¿Y cuál fue la diferencia? Que la segunda vez Elisa se sabía el final desde el principio. Y eso la hizo vivir la segunda experiencia con más confianza. ¿Y qué es el Apocalipsis? No te preocupes. Si los van a matar, no te preocupes. Vas a resucitar en la vida eterna. Y si viene esto y aquello, no te preocupes. Cristo va a venir. Y nosotros sabemos el final. Mucha gente hoy en día sufre. Ay, se llama angustia existencial. Toman medicamentos para dormir. Los nervios no los aguantan. Va a venir una tercera guerra mundial. Ay, va a venir una bombas atómicas. No, los cristianos no. Nosotros sabemos que no va a haber una tercera guerra mundial. Nosotros sabemos que va a venir un fin, pero el fin será la segunda venida de Cristo. Amén. Hay gente que dice: ay, va a haber un asteroide que va a golpear la Tierra y el mundo se va a acabar. Nosotros sabemos que no va a ser así. Hay personas, y ustedes los han visto cerca de ustedes, familiares, amigos, viendo las noticias y de repente ven noticias horribles y dicen: ay, Dios mío, ¿en qué irá a parar todo esto? ¿Han escuchado esa expresión?
Ellos están asustados. ¿En qué irá a parar todo esto? El cristiano que salga con esas palabritas de, ay Dios mío, ¿en qué irá a parar todo esto? No sabe las profecías. Y por eso anda asustado. Por eso no es bienaventurado. Pero si tú tienes la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, tú no vas a ser de los que dicen, ay Dios mío, ¿en qué irá a parar todo esto? Tú dices, amén, el Señor está cerca. Porque lo dice Lucas, cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, asústense. No, así no dice. Dice, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Los cristianos no decimos así, decimos, yo sé en qué va a parar todo esto. El Señor está más cerca. Se están cumpliendo las señales. Eso significa que falta poco para la venida de Jesús. Amén. Por eso está esa bienaventuranza. Y la primera profecía, yo quiero terminar esta noche con la primera época, la primera iglesia, Éfeso. Y abran conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y hoy, nuevamente les quedo mal porque no les alcanzo a decir dónde es que dice Apocalipsis que está el trono de Satanás. Me toca decírselos mañana. Porque no hemos alcanzado a llegar allá, pero no se preocupe, mañana van a saber dónde está el trono de Satanás. Pero miren esto. Apocalipsis 2 del 1 al 7. El Señor le manda unas cartas a los cristianos que viven en cada una de esas 7 épocas del futuro. Y dice, Apocalipsis 2:1, escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El término estrella significa ángel. Y la palabra ángel significa mensajero. ¿Quiénes son los mensajeros en la época de Éfeso? Los apóstoles. Los cristianos que quedaron cuando Jesús se fue al cielo. En el año 96 todavía Juan estaba vivo. En el año por aquí 60 y algo murió Pedro y también Pablo. Esta fue la época apostólica. Éfeso es la época apostólica. Éfeso es la época apostólica, ¿está bien? La primera época va del año 31 al año 100. El primer siglo de la era cristiana, aquí sería el año 100. Ahora, ¿qué le dice el Señor a los cristianos de la primera época? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos. La época apostólica fue esa época bonita donde el poder del Espíritu Santo los llenó. Era la época en que se convertían 3,000 en un día. Era la época en que Pedro levantó al paralítico en la entrada del templo. Fue la época en que Pablo resucitó a Eutico en una vigilia. Fue la época en que Pedro resucitó a Tabita. Fue la época en que se convertían miles y miles. El evangelio llegó a toda la tierra conocida. La palabra Éfeso significa deseable. ¿A quién no le hubiera gustado vivir una época? En vez de estar escuchando a Alberto Lascarro, pudiera estar escuchando a Pablo, a Pedro contando la tormenta en el mar y todo. Y Jesús dice, calla, enmudece. Y todo el mundo dice, ¿y usted cómo sabe? Y Pedro te dice, yo estaba ahí, yo lo vi, yo estaba ahí. Imagínate esos sermones. ¿Está bien? También dice que fue la época en que los apóstoles predicaban con arduo trabajo. Versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Maravilloso el tiempo de la época apostólica, pero hay un problema en el versículo 5, en el 4 y 5. Pero tengo contra ti, o sea, hubo algo malo en la época apostólica. ¿Qué pasó? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué? ¿Que has dejado tu primer amor? ¿Cómo así? ¿Cómo que en la época apostólica se comenzó a dejar el primer amor? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor le dice a los cristianos de la época apostólica, les dice, has dejado tu primer amor. ¿Ustedes recuerdan su primer amor? Siempre que hago esta pregunta, las esposas le hacen a los esposos así.
El primer amor es esa época del noviazgo, linda. El primer amor. Yo siempre he dicho, ¿dónde está escrito que cuando uno se casa deja de ser novios? ¿Dónde está escrito eso? ¿Por qué de novios de la mano? No, no, no. Y caminamos pasito para no llegar. De casado, él adelante y ella atrás. Apure que vamos a llegar tarde. Ve adelante, yo voy atrás con los niños. ¿Cierto? El primer amor de novios, paramos el carro, nos bajamos, le abrimos la puerta, mi amor, todo para agarrarle la mano. Le damos la manito, cerramos y le llamamos de la manito. El andén, cuidado. De novio. De casado se baja del carro y ¿no se piensa bajar? O sea, mire qué pasa cuando dejamos el primer amor, ¿cierto? O sea, ¿por qué cambiamos? El amor nunca deja de ser, según Corintios 13. O sea, el amor es para siempre. Así que sea novio de su esposa. Eso es otro tema. Parejas. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese fuego misionero espiritual que de esta época deseable, a medida que fueron llegando los últimos años del primer siglo, se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. ¿Por qué? Porque los apóstoles comenzaron a morir. Y ya los que predicaban no habían estado con Jesús, sino que habían escuchado de Pedro cómo fue lo de la tormenta. Pero él no estuvo ahí, sino cómo lo contó Pedro. Pero la gente decía, no, a mí me gustaba ver cómo lo contaba Pedro, era chistoso. Entonces ya la iglesia no se llenaba tanto porque no era Pedro el predicador. Y algunas personas dejan el primer amor por el predicador, porque es que me gustaba ver el otro. Entonces ya no viene. Si tú vienes por el predicador, estás mal. Si tú vienes por Cristo, Cristo está aquí, está el predicador que sea. Amén. Así que no hay que dejar el primer amor. Y yo quiero en esta oportunidad preguntar, porque mire los ataques de Satanás. Satanás se fue a hacer guerra. ¿Y cuál fue su primer ataque? Voy a irlos desanimando poco a poco. Ese fuego se les acaba ahorita. Escoba nueva barre bien, pero eso ahorita se cansan. Así que ahí vino la primera guerra, ¿verdad? Voy a dejarlos, voy a enfriarlos. ¿Cuántos de los amigos que nos acompañan estuvieron en los caminos de Dios? ¿Cuántos? Y sienten que por X o Y razón, no importa la razón, no interesa, pero tú sientes que has dejado tu primer amor, que ya no es como antes, que ya casi no vienes a la iglesia, o aún dejaste de venir a la iglesia y solo estás viniendo ahora en esta serie. Yo quisiera saber si esta noche hay aquí personas que saben en su corazón que tuvieron un amor muy fogoso al principio en las cosas de Dios, pero poco a poco se fueron desanimando y el enemigo lo fue apagando. Tú no te diste cuenta, pero te fueron echando agüita fría para que se te apagara ese fuego. ¿Cuántos de ustedes que nos están viendo en este momento sienten esa voz que le dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras? Yo les invito a que me acompañen aquí en la plataforma para terminar con una palabra de oración donde le queremos traer al Señor Jesús nuestras vidas nuevamente. Señor Jesús, aquí estoy de nuevo. Yo quiero volver a los caminos de Dios, a la fe. Vengan aquí adelante. Buen Padre que estás en el cielo, gracias porque tú permites que estos tus hijos que han pasado al frente te hayan conocido, Señor, en tiempo pasado, y que aunque ellos hoy reconocen que han dejado tu primer amor, ellos desean, como el hijo pródigo, retornar a tus caminos. Por eso queremos dejarlos en tus brazos de amor, Señor. Queremos rogarte por cada uno de ellos en sus necesidades, en sus dificultades, en cada uno de sus problemas que les puedan estar haciendo vivir una vida traumática, difícil. Sé con ellos, Señor, y ayúdales para que el enemigo no tenga más poder sobre sus vidas y que esta experiencia que hoy viven ellos
sea una experiencia que les permita cambiar de aquí en adelante su estilo de vida y comiencen una nueva relación contigo. Oh Padre, gracias por atendernos, por escucharnos y por permitirnos seguir conociendo tu voluntad a través del estudio del Apocalipsis. Rogamos, Señor, que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén.